directo al grano. Se llama ¿Cómo orar en verano? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Cómo orar en verano? Y vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta porque sabemos que el verano es un tiempo peligroso. Sabemos que en verano muchos se les suben las hormonas, se les sube la bilirrubina, se les sube todo, se les baja el espíritu. Y es un tiempo realmente, cuando decimos peligroso, es un tiempo peligroso, pero porque a veces no nos damos cuenta y no tenemos tanto de Dios como parece, sino que estamos como en un ambiente, en una rutina, en una inercia, y eso nos ayuda en cierta manera, pero no debe de ser lo determinante en nuestras vidas, sino que lo determinante debe de ser que nosotros permanezcamos pegados. ¿Qué pasó? ¿No se oye? Hola, ¿no? Si lo hemos probado antes de empezar. Bueno, yo no quiero palo. Hola. Los micrófonos se entregan encendidos. Vale, ¿estamos? Bueno. Decía que ese tiempo del verano es un poco extraño porque se interrumpen nuestras rutinas, se interrumpen nuestros hábitos, nuestros horarios, nuestros lugares, y eso muchas veces nos descoloca, que no debería, pero resulta que nos damos cuenta que no tenemos tanto de Dios como parece. Además, resulta que Pablo nos habla de que los últimos tiempos son peligrosos, pero es que los últimos tiempos son desde que vino Jesucristo, se abrió el tiempo de la gracia, es como una especie de cuenta atrás que comenzó hasta que Él regrese, y desde hace 2000 años la Biblia lo considera los últimos tiempos, y Pablo habla en sus cartas muy claramente que los últimos tiempos son peligrosos, el carácter de las personas se manifestará muy podrido, habrá burladores. Natalia oraba ahora que pretendemos burlar a Dios con nuestro estilo de vida, pero no podemos. Habrá gente que se traicionan unos a otros, habrá el amor de muchos que se enfría, estará la apostasía. Hay muchos peligros desde que vino el Señor Jesucristo hasta ahora, y uno siempre piensa: a mí no me va a pasar, a mí no me va a ocurrir que yo me enfríe, que yo me ponga mal, yo estoy bien plantado, yo tengo las ideas claras. Ahora sí. A ver, me estoy volviendo loco. Se oye. Venga, vamos. Es que en el redil, como no usamos micrófono, porque con los niños es a gritos. Vale, ¿estamos? Bien, y uno siempre piensa: a mí no me va a pasar, pero yo quiero que pienses por un momento y mires a tu alrededor, y seguramente vas a ver que alguna persona que antes venía a la iglesia y ya no está caminando con Dios, ya no se congrega. Quizá algunos abandonaron la fe, otros se alejan y se apartan, otros se enfrían. Algunos están presentes, pero como dice el refrán, no son todos los que están. O sea, están aquí, pero su corazón está lejos, está en otra cosa. Están aquí quizá porque aquí encuentran un ambiente menos hostil que fuera de la iglesia, pero en verdad su corazón no está ligado al corazón de Dios. Algunos están en la iglesia, pero ni siquiera todavía han sido salvos, todavía ni siquiera han pasado de muerte a vida, siguen muertos en sus delitos y pecados. Y Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11 y 12, dice que estas cosas, él viene hablando en ese capítulo de 10 de la primera carta a los Corintios, viene hablando de muchos que tropezaron en el camino y se apartaron de la fe y fallaron, y Dios los castigó. Habla de rebeldes, habla de apóstatas, y dice: todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto lo decía Pablo hace 2000 años. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos lo sabemos de memoria.
Pero si Dios a través de Pablo nos está diciendo, el que piensa estar firme, el que tiene la intención de estar firme, el que cree que hoy día está firme, tiene que mirar muy bien que no caiga, porque puede caer. Porque de todos los que relata Pablo en 1 Corintios 10, seguramente muchos no pensaban que se iban a dar el cogotazo, que iban a caerse estrepitosamente, que iban a fracasar en la fe. La mayoría estoy seguro que nunca lo pensó cuando empezaron su andadura con Dios, pero cayeron. Cayeron porque en algún momento se descuidaron. Y normalmente cuando una persona cae en la vida cristiana, cuando una persona, no digo que cae un pecadito, sino que cae y se aparta de Dios, normalmente eso no se produce en un instante, sino que es el diablo que viene trabajando semanas, meses, lentamente, sutilmente, porque nuestro adversario es astuto y es perseverante y va metiendo sus cuñitas, va metiendo sus mentiras, va trabajando lentamente. Es como una tela de araña que se va tejiendo y si uno no la limpia todos los días, llega un día que uno dice, pero ¿de dónde salió esta tela de araña? Normalmente entonces las personas cuando se desligan de Dios es porque iniciaron un proceso, semanas, meses, quizá años atrás, donde empezaron a descuidar ciertas cosas y eso acabó en ruina, eso acabó en fracaso estrepitoso. Y yo quiero alertarte hoy, o más bien que aprendas a identificar algunas señales de alerta que te pueden ayudar para no experimentar algo tan doloroso como es eso, como separarte de Dios, como alejarte de Dios, como negar a Cristo. Y el primero de ellos es la simpleza. Eso es una señal que tú tienes que saber identificar en tu vida. ¿Qué es la simpleza? La simpleza es cuando tú no ves el peligro que claramente si estuvieras en una buena relación con Dios, lo estarías viendo. El simple es el que le avisan, pero no hace caso. El simple es el que le dicen, no, por ahí no cruces porque por ahí hay un bache y el coche se va a quedar atascado y dice, no, yo puedo y no será para tanto. Y cruza por ese lado de la carretera y ahí se le queda la rueda encajada. El peligro es el que atribuye, el simple es el que atribuye las cosas a la mala suerte, pero no piensa que hay una consecuencia fruto de mis acciones pasadas. Ve con los ojos lo que está pasando y todo lo acomoda de lo natural a lo natural, pero dice la Biblia que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. El espiritual, la persona que está enlazada con Dios, siempre está mirando una causa espiritual para las cosas. No hay maldición sin causa, dice la Biblia. Todo lo que nos ocurre es por algo, pero también hay otra forma de verlo y es que es para algo. Entonces, si yo como padre veo que un día mi hijo llega a casa y su ropa huele a tabaco, pues yo no puedo ser tan simple de pensar que quizá es porque estuvo con 4 amigos que fuman, pero él no fuma. El simple pensaría eso. No, mi hijo no fuma, eso tiene que ser otra cosa que hay en la clase, ahí en el instituto, en el parque, que son todos muy malos. No, el padre sabio, el que no es simple, la madre sabia que no es simple, tendría que investigar un poco qué está pasando. Porque de verdad que a veces somos tan simples que está el peligro ahí, hay señales, pero no lo queremos ver. No es que no lo vemos, es que no lo queremos ver. Si tu marido empieza a llegar tarde a casa, sin explicación aparente, pues como esposa deberías de preocuparte. ¿Qué está pasando ahí? No puede ser que todos los días le estén dando horas extras. O a lo mejor son horas extras, pero no de las que tú te imaginas. Si tu corazón si en tu mente y en tu corazón tú estás empezando a tener pensamientos que sabes que no son de Dios, que no son santos, tú no puedes dejar pasar eso. Tienes que orar, tienes que renunciar, tienes que hacer higiene
mental y renunciar a ese tipo de pensamientos. Cuando tú tienes pensamientos en contra de Dios, pensamientos en contra de la autoridad, pensamientos en contra de la palabra, pensamientos en contra de la iglesia, pensamientos de cualquier tipo, pero que tú sabes que no son de Dios, tú no puedes ser ligero, no puedes ser simple con ese tipo de cosas. Tú tienes que accionar rápidamente tu oración de renuncia, tu filtro para quitarte todas esas cosas de encima. Si tu hijo no tiene ganas de orar y no tiene ganas nunca de coger la Biblia, deberías de preocuparte. No puedes pensar de manera tan simple que dices, no, es que es adolescente y claro, en esta edad están pensando en otras cosas. Y debería de preocuparte. Deberías de tomar cartas en el asunto, empezar a clamar a Dios, empezar a ayunar, empezar a hablar con tu hijo, darle ejemplo, reúnete, no sé, pero algo tendrás que hacer. No puedes atribuir simplemente eso a la adolescencia, porque a veces le echamos la culpa de todo a cualquiera menos a uno mismo. Me decía un niño en el redil que estaba identificando su pecado de mentira y él decía, sí, mi pecado es la mentira, es con lo que más me cuesta. Digo, ¿y tú por qué crees que es? Dice, porque el diablo me ha ensuciado el corazón. Y yo digo, entonces, ¿qué le echamos la culpa al diablo? ¿Le echamos la culpa al diablo? Y se quedaba así como, me parece que no he respondido bien. Entonces le dije, no, el que mientes eres tú. Y el que desea mentir y el que lleva adelante la mentira eres tú. Deja de echarle la culpa al diablo. Claro, es que nuestros hijos, como se han criado en la iglesia, se saben todas las respuestas. El diablo ensucia mi corazón. Y el diablo diciendo, pues si yo no he hecho nada. Pero así somos nosotros también. Cuando hay un problema, echamos la culpa al gobierno, a la mala suerte, al clima, las personas que no me entienden, mi líder, que no sabe oírme, mi necesidad, cualquiera menos uno mismo. Entonces no seamos simples, por favor. Otra señal de alarma que yo tengo que revisar claramente en verano es la ociosidad. La ociosidad, porque el verano nos lo venden desde todas partes como la ocasión perfecta para el ocio, pero una cosa es el ocio y otra cosa es la ociosidad. Y la Biblia, en ninguna parte de la Biblia encontramos algo así como tiempo para el ocio. No lo encontramos. Encontramos tiempo para el reposo y para el descanso en Dios. En Dios. Pero parece que llega el verano y todos los planes son para el entretenimiento, para el ocio, para el confort, para el placer, y si no tengo unas vacaciones ideales, parece que mi verano se ha desperdiciado. Y eso es una gran trampa de la que tenemos que huir los cristianos. Algunos dicen, vamos al campamento de vacaciones con propósito porque nos lo pasamos bien. Y de verdad que uno de los objetivos del campamento de vacaciones con propósito es pasarlo bien, porque los cristianos no somos aburridos, pero no es ni de lejos el principal objetivo. El principal objetivo es la edificación de nuestro espíritu, de nuestras familias. Ese es el principal objetivo, que conozcamos más de Dios, que entendamos y sepamos qué es lo que Dios quiere en este tiempo para nuestras vidas, para nuestras iglesias, y que nos direccionemos entonces de la manera adecuada. Dice 2 de Timoteo 3, versículos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, no seas tan simple de pensar que estamos viviendo una buena temporada, porque quizá has conseguido un trabajo con un contrato fijo, quizá te han subido el sueldo, quizá encontraste ya el piso donde vivir. Son tiempos peligrosos, familia. Todos los días de nuestra vida son tiempos peligrosos. Todos los días de nuestra vida son tiempos feroces, nos compartía Natanael en el redil. Son tiempos peligrosos. Y dice el versículo 2,
da una serie de características y el 3 sigue diciéndolas, pero en el versículo 2 me llaman la atención los 3 primeros calificativos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos. Todo centrado en uno mismo. Hombres amadores de sí mismos, pero es que esta carta Pablo se la dirigió a Timoteo, que era un joven pastor en una iglesia, y Pablo estaba poniendo la atención no en los que están fuera de la iglesia, sino en los que están dentro de la iglesia, que también pueden caer en este mismo ambiente, ¿no? De personas que son, primero que todo, amadores de sí mismos. Es decir, tengo que buscar lo que me hace sentir bien, tengo que buscar lo que me da placer. Los que no estuvisteis en la vigilia del viernes de antes de ayer, os perdisteis un excelente tema que nos dio Natalia acerca de cómo aceptar la soberanía de Dios cuando Dios nos quita cosas y aparentemente no hay una razón humana detrás de eso. Es decir, no nos quita algo porque cometimos un fallo, porque pecamos, porque Dios nos quiere corregir en algo, no, sino que había una batalla en el cielo, era una batalla de reputación entre Dios y Satanás, porque Satanás delante de los hijos de Dios había desafiado a Dios. Mira a tu siervo Job. Y eso lo escucharon los ángeles, los querubines, todos los que estaban allí cerca del trono de Dios. Dios dijo, yo no me puedo quedar callado frente a este desafío, le tenemos que dar una bofetada en los morros a Satanás. Pero el precio, ¿cuál fue? Que Job perdió todo lo que tenía, menos su esposa, porque era la que lo tenía que ayudar. Perdió todo, mira, hijos, negocios, salud, amigos, lo perdió todo, todo. Quizá ahí puedes entender cuando Juan el Bautista, el primo de Jesús, declaró, es necesario que yo mengüe y que Jesús crezca. Pero ¿cómo menguó Juan el Bautista? Si Juan el Bautista era famoso en su tiempo, todos iban a bautizarse con él. ¿Cómo menguó Juan el Bautista? Muriendo, decapitado, joven, era joven. Antes de los 30 años murió Juan el Bautista, con un éxito ministerial, porque él hizo lo que Dios le mandó y la gente lo buscaba para bautizarse, porque querían arrepentirse, porque creyeron en su mensaje. Pero murió decapitado solo en una celda, de una cárcel cualquiera, de un calabozo cualquiera. Así menguó Juan el Bautista. Y a veces nosotros oramos, sí, Señor, yo quiero menguar y que tú crezcas, y no estamos entendiendo nada de lo que oramos. Porque creemos que menguar es como no sé, como no subirse aquí a predicar, y sino ahí coger la fregona y colocar una silla. Y eso es menguar. No, menguar es que tú pierdes. Menguar es que tú pierdes. Y hoy en día hay un cristianismo, y en verano se acentúa, que busca amarse a sí mismo. O sea, si adoro a Dios es para sentirme bien. Y si hago algo y tengo que hacer algo este verano que me haga sentir bien, necesito un viaje, necesito. Y no es tanto necesito, tenemos literalmente que estar dispuestos a menguar. Pero también dice que son hombres avaros, donde todo gira alrededor de ellos, donde todo tiene que ser para ellos. Vivimos en la época de la vanagloria, más que nunca. Vanagloria, mira las redes sociales. Parece que si has ido a un restaurante y no pones la foto en tu Instagram, en tu red social, parece que no estuviste allí. Parece que entonces no hiciste nada importante. Y entonces vivimos literalmente en la esclavitud de la vanagloria, de los likes, de los views, de los seguidores, de cuánta gente ha visto lo que he publicado. Mira, la ociosidad fue uno de los pecados señalados en Sodoma y Gomorra. Era una sociedad ociosa, y la ociosidad te lleva a no acordarte del necesitado, porque la ociosidad estás pensando solo en ti mismo, solo en lo que a ti
te apetece. Los ociosos no ayudan en casa, no sirven en la iglesia, no producen para el reino de los cielos. Y necesitamos aprender a manejar nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de vacaciones. Necesitamos aprender a manejar ese día libre o esos 2 días libres que tenemos en la semana. Necesitamos aprender a manejar esa semana, esa quincena o ese mes de vacaciones que nos dan en el trabajo. Necesitamos decir, bueno, Señor, ¿qué hago con este tiempo? Porque ese tiempo libre del trabajo sigue siendo tiempo de Dios, que le tienes que rendir cuenta a Dios. La Biblia dice que tenemos que redimir el tiempo, que tenemos que extraerlo de nosotros mismos para hacer algo para Dios. El tiempo de las vacaciones, no caigas en la trampa de la ociosidad. Está bien descansar, quizá dormir 1 horita más que de costumbre, porque ya no tienes que fichar a las 8 en el trabajo. Está bien, pero no caigas en la ociosidad. La ociosidad es pecado. La ociosidad no la aprueba el Señor. Tú sabes que Dios nos dice la Biblia que hasta hoy trabaja, hasta hoy sigue trabajando, porque Dios todavía tiene almas que salvar, Dios todavía tiene misioneros que enviar, Dios todavía tiene planes con iglesias, con ministerios, con familias, con personas que le crean, con personas que estén dispuestas a poner la mano en el arado y no estar mirando atrás todo lo que dejan. Dios tiene planes. La tercera señal de alerta que debes vigilar es la falta de carácter. En la iglesia trabajamos el carácter y es una de las cosas que más cuesta trabajar, porque mira, notamos tanto cómo son criados los niños que cuando llegan al redil vemos 2 cosas en el campamento. Claro, son 2 semanas y los niños llegan de haber terminado el colegio, han tenido unos cuantos días libres y al campamento. Y entonces en el campamento no tienen móvil, no tienen tablet, no tienen televisión, no tienen Netflix. Los primeros días están como un poquito atontadillos, ¿no? Están como, ¿qué toca? ¿Qué hay que hacer? Entonces vamos al devocional y hay algunos ahí, ¡ay, monitor, tengo hambre! Tranquilo, que primero es el devocional, luego ya vamos es que tengo mucha hambre, me duele la tripa. Dices, no, tranquilo, que no te vas a morir, ya verás, vamos a orar, vamos a alabar a Dios. Pero notamos que llegan como, algunos o muchos llegan como un poquito fríos con Dios. Y entonces eso de orar todos los días, tener un tiempo para leer la Biblia, que les expliquemos la Biblia. Bueno, y entonces vamos notando que se van como metiendo en el Señor. Pero también ocurre que en lo natural, a medida que van pasando los días, vamos viendo también las inclinaciones que ellos tienen. El que es más mentiroso, el que es más egoísta, el que es el acusador, el que llega tarde a todo, el que no se quiere duchar. Bueno, hay de todo, ¿no? Allí. Y vamos viendo como, por decirlo así, las debilidades de cada uno. Y quiero que sepáis, queridos papás, que las debilidades de nuestros hijos hay que trabajarlas en casa. Los papás son los que tienen que hacer de cada problema una ocasión de ver la gloria de Dios. De cada debilidad o faltante de nuestros hijos, tienen que ver allí la gloria de Dios. Vosotros tenéis que verlos. Mira, había un niño que no era de Barcelona y que todas las noches, por indicación de su mamá, le tenían que dar 6 gotas de melatonina para dormir. 6 gotas de melatonina es una barbaridad. Un niño que su madre, que es enfermera, creía, y por lo tanto también lo creía el niño, que si no tomaba 6 gotas de melatonina todas las noches, no podía dormir. La mamá creía y el niño creía que era imposible para él dormir una siesta. Nosotros les obligamos a dormir la siesta porque a las 3:30, 4 de la tarde son las horas de más calor en el redil y no es bueno estar en la piscina ni en las pistas deportivas, lo mejor es que descansen. Bueno, pues hablando con los responsables de esa ciudad, le dije,
le dije, mira, esta noche no le vamos a dar las 6 gotas de melatonina al niño. No es un medicamento porque es algo natural, no tiene prescripción médica, por lo tanto podíamos hacerlo. Si fuera con prescripción médica, pues no podríamos hacerlo. Pero entonces hicimos el efecto placebo, ¿sabéis lo que es, no? Que le dimos al niño unas gotitas de agua con azúcar. Pero resulta que ese pastor no encontró el agua con azúcar, entonces dijo, bueno, yo cojo la pipeta, pero no cojo ninguna gota. Y entonces le digo al niño, 1, 2, y el niño, y el niño miraba como que no ha caído nada. Y este pastor le decía, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe? Y el niño decía, sí, sabe como agua con vainilla. Bueno, no tomó ninguna gota la primera noche. ¿Cómo pensáis que durmió el niño? Durmió como un bebé, 12 años, como un bebé. Pero no solo eso, es que en la siesta se quedó quieto. Un niño que tiene déficit de atención, diagnosticado por el psiquiatra. Se quedó tranquilo. Segunda noche, el mismo cuento. 1, 2, ninguna gota. ¿Cómo durmió el niño? Como la seda. Y así, hasta el final del campamento. Ahora le toca a ese pastor hablar con la mamá a ver cómo se lo dice. Porque es que no se lo va ni a creer la madre. Porque lleva así, no sé si meses o años. Es algo que está aquí. Una debilidad. Y por no entrenarlo bien, por no hacerlo bien en casa, ese niño está esclavizado a una sustancia, o estaba, y quién sabe si más adelante a un medicamento para poder dormir. Familias, necesitamos trabajar nuestro carácter, pero también el carácter de nuestros hijos. Entonces, para trabajar el carácter, ¿qué necesitas? Pues primero, revisar qué principios tienes, qué valores están en ti y que son firmes, que no sean relativos. No, yo digo siempre la verdad. Bueno, cuando me convenga miento. No, tú tienes que tener carácter para tener claro dónde quieres llegar y llegar. Mira, hay gente no cristiana, el carácter no depende de ser cristiano o ser ateo. Hay gente atea, hay gente budista, hay gente que cree en la ciencia pero no cree en Dios. Hay gente de todo tipo que tiene un carácter formado y lo que se propone lo consigue. Tienen como ciertos valores en su vida, a lo mejor sus valores son madrugar, dar el 100% en mi trabajo, ser honesto, qué sé yo. Tienen ciertos valores y los viven todos los días de manera constante y logran sus metas. Logran sus metas. Normalmente cuando tú ves un deportista de élite es porque tiene carácter para entrenar todos los días, para no comer determinados alimentos, descansar X horas. Cuando tú ves personas que han logrado cosas, tú ves una persona que ha montado una empresa y le va bien y prospera y contrata empleados, necesariamente tiene que tener carácter. Porque si no, no lo lograría. Si tiene desorden, si tiene inconstancia, no lo lograría. El carácter no depende del Espíritu Santo. El carácter depende de tu determinación para hacer y perseverar en las cosas. No hagas solo lo que te apetece, no hagas solo lo que te conviene, no hagas solo lo que no te obliga a sacrificar cosas. El que quiere lograr algo siempre va a tener que sacrificar cosas. Entonces, a veces la falta de carácter es lo que nos lleva a no orar todos los días, a no leer la Biblia todos los días, a no buscar el rostro del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Es el carácter lo que te va a ayudar a mantener tus disciplinas espirituales. Pero no es el Espíritu Santo. Eres tú, con tu voluntad, con tu determinación, teniendo claro dónde quieres llegar y cuáles son los principios y valores que tienen que regir tu vida. Lo normal es que los principios y valores de un cristiano pues sean valores que son bíblicos y por lo tanto sabemos que van a funcionar. Pero a veces es la falta de carácter la que nos impide tener un buen verano. Lo otro es la falta de comunión. Esa es la cuarta señal de alerta que tú deberías de decir, uy, algo está pasando aquí.
La falta de comunión es cuando tú no estás, no voy a decir conectado con Dios, voy a decir no estás enraizado en el Señor. Porque a veces hablamos de conectarse como si fuera un enchufe, ¿no? Y me enchufo un momento y luego me desenchufo. Voy a usar la plancha y la enchufo. Me voy y la desenchufo. Y a veces la vida del cristiano es así. Y no hay comunión, hay momentos, hay picos. Ay, vengo al domingo y he sentido el cielo en la alabanza, qué bonito. Pero luego me desconecto. No, la comunión no se desconecta. La comunión con Dios es cuando yo soy ese pámpano que dice Juan 15, que está pegado a la rama, y como está pegado a la rama, está nutriéndose de la rica savia, y ese pámpano crece y se convierte en un racimo de uvas grandes, jugosas y sustanciosas. Pero si el pámpano se desconecta, se desliga de la rama, se resquebraja y se suelta de la rama, ese pámpano se va a secar, y si no creció, ya no va a crecer más. Entonces, la falta de comunión es una grave señal de alerta que yo tengo que atender inmediatamente. Eso es como cuando vas en el coche y te dice, hey, fallo motor, y te aparece un triangulito naranja y tienes que ir rápido al taller porque eso es algo grave. Falta de comunión es algo grave, porque un cristiano sin comunión es como cualquiera que está pasando por ahí ahora mismo, por la calle. Es alguien que no está siendo dirigido ni guiado por Dios. Es alguien que no oye la voz de Dios. Es alguien que lee la Biblia y no entiende lo que Dios está diciendo. Sí, leo ahí que Dios sanó un leproso, que Jesús hizo milagro, que la multiplicación. Y me sé la historia, pero no me enseña nada, no me dice nada. No es Dios hablándome a mí. No tengo comunión, no conozco los planes de Dios. No sé para qué me está llamando Dios en este momento. Entonces, una persona sin comunión no tiene fuerza espiritual, no tiene poder de Dios en su vida. Solo tiene conocimiento, pero no tiene fe. Ojo, yo te preguntaría, ¿has escuchado la voz de Dios últimamente? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿En esta semana en tus devocionales? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Cómo se puede escuchar la voz de Dios? Pues seguramente cuando lees la palabra de Dios. El viernes tenía que dar el devocional último a los niños, y era un devocional sobre el llamado. Y lo tenía todo listo, entonces antes de entrar al devocional me aparté un ratito por ahí y le dije, bueno, Señor, yo quiero pedirte que tú me hables. Ya se lo había pedido y porque le había pedido a Dios entendí que el mensaje tenía que ser ese, pero quería, o quizá era una necesidad porque los hombres somos débiles y al menos a mí me produce temor de Dios cada vez que voy a dar una palabra, no importa que sea aquí o que sea en un campamento de niños con chanclas y bermudas. Si es la palabra de Dios, uno tiene que tener temor de Dios de lo que va a decir porque está representando el nombre de Dios. Y entonces me tocaba leer una porción en Corintios y el Señor me reconfirmó, 1 Corintios 15, 58, si no me acuerdo mal, es el último versículo. Me decía, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque tú sabes que a veces le predicas a los niños y no sabes si le ha quedado el 1%, el 10%, el 20%, el 30%, porque es decir, amén, y se levantan y salen corriendo a por el desayuno, que uno queda como, ¿dónde están? O sea, es como, es muy curioso lo de los niños. Pero el Señor me reconfirmó en eso. Y les hicimos un llamado. Les hicimos un llamado usando la historia de Samuel, cuando Dios lo empezó a llamar, Samuel, Samuel, y él contestaba y iba donde su pastor y le decía, ¿qué? ¿Por qué me has llamado? Decía, no, acuéstate, yo no te llamo, y así. Y yo estoy seguro, pero en el espíritu, que hubo niños de esos 70, 75 niños que estaban ahí. Yo sé que algunos quedaron marcados por Dios y que en algún momento, igual que Dios llamó a Samuel por su nombre, ellos van a ser llamados. Y les dijimos, tenéis que recordar cómo respondió Samuel
Habla, Dios, porque tu siervo oye, como diciendo, ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Les enseñamos la palabra en hebreo, hineni. Hineni es, aquí estoy, envíame a mí. ¿Sí? Yo iré, hineni, yo lo haré. Y eso es lo que les enseñamos a responder cuando escuchen la voz de Dios. Yo te digo, ¿has escuchado la voz de Dios en la última semana? ¿Te ha hablado Dios algo concreto, específico? ¿Has tenido alguna guía de Dios, alguna revelación? ¿Has entendido algo que antes no entendías? Mira, un cristiano sin comunión es algo terrible porque todo lo que produzca ese cristiano no va a permanecer, será fruto de la carne, será resultado de un esfuerzo, de buenas intenciones, pero es que Dios no está pidiendo buenas intenciones. Cuando Dios mire nuestras vidas, lo que Él va a examinar es si hay fruto en las ramas. Y si no hay fruto, y el fruto espiritual solo lo puede dar Dios, pues qué pena. Todo habrá sido como dice el Señor, edificado con heno, madera y hojarasca. No sirve para nada en el reino de los cielos. Yo puedo tener una vida muy organizada, puedo tener mi agenda súper organizada, puedo ser un intenso con el orden, con todo, pero si yo no tengo comunión con Dios, todo eso no sirve para nada. Puedo tener la iglesia, yo como pastor, puedo tener la iglesia súper organizada, los ministerios, las rotaciones, esto, lo otro, pero si no hay vida del Espíritu, si no hay comunión, todo eso no sirve para nada. No estamos poniendo ladrillos en el edificio de Dios. Los estamos poniendo en nuestro edificio, pero no en el edificio de Dios. Entonces, ¿cómo tiene que ser la oración del verano? Pues tiene que ser la misma que la del invierno. Lo más importante tiene que ser orar. Y no te puedo dar un mejor consejo para este verano que ores, que tu vida necesita ser puesta dentro de la verdad de Dios, que necesitas quitar el peso que se va acumulando cada día, que necesitas arrodillarte y adorar con sinceridad, como clamaba Ana, la madre del profeta Samuel, cuando no se podía quedar embarazada. Y oraba, dice, derramando su corazón que estaba lleno de amargura. Y si no lo haces, pues puede que empiecen a aparecer esas señales de alarma que te he dicho al principio. Y muchos andan buscando una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que te vuelvas a Él y que le busques en sinceridad. Quiero que leamos Efesios capítulo 6. La mayoría lo sabrán de memoria, pero el problema es precisamente ese, sabérselo de memoria, pero no entender las implicaciones que hay en esta verdad que nos declara el apóstol Pablo. Dice en Efesios 6, 10 al 18, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No es en el gimnasio, no es en el avión, no es en la playa, es en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza es un plan detallado, específico, organizado, que el diablo tiene contra algún aspecto de tu vida. Una acechanza no es simplemente una emboscada, no es simplemente una acusación que te hace el diablo, no. Una acechanza es que el diablo lleva tiempo organizando una acechanza, todo un plan para hacerte caer. De manera que por un lado estará fabricando evidencias, por otro lado te estará desanimando, por otro lado vendrá gente a proponerte cosas, por otro lado te pasará alguna injusticia, y una acechanza del diablo puede incluir múltiples aristas de un plan que lo que pretende es hacerte caer. Dice entonces que te vistas de toda la armadura de Dios para que puedas estar
firme. Estábamos leyendo antes que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo voy a no caer? Bueno, tengo que ponerme toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que si tú eres un cristiano que está ahí pegadito a la rama, tomando de la rica savia que viene desde la raíz, que es Jesucristo, todo lo que te ocurra en tu día a día, no lo vas a interpretar desde el plano natural. Es que el jefe me gritó. Es que, mira, perdí el autobús y llegué corriendo y no me quiso abrir la puerta. Es un desgraciado. Todo lo vas a tener que llevar al plano espiritual. Porque tu lucha no es contra ese chofer, no es contra el jefe, no es contra tu suegra. Tu lucha no es contra tu marido, contra tu esposa, contra Hacienda, contra el policía que te puso una multa. No, tu lucha es contra huestes espirituales. Tu lucha, para que tú veas el resultado en la tierra, vas a tener que luchar en el espíritu contra las huestes espirituales. Si tú pretendes luchar aquí con el carácter, pero sin comunión, cuando lo que tienes es un ataque espiritual, pues por muy disciplinado que seas en ciertas cosas naturales, eso no va a tener ningún efecto contra el enemigo espiritual que tienes en tu vida. Entonces no se trata de tener mucho conocimiento de la Biblia, no se trata de ser muy esforzado en el trabajo, todo eso es bueno, pero necesitas tener comunión y entonces con toda la armadura de Dios vas a poder batallar contra las huestes espirituales. Todo lo que tú hagas en lo natural contra lo espiritual no tiene ningún poder, ninguno. Y eso son palabras al viento, no hace nada absolutamente. Dice el versículo 13, por tanto, como tenemos esa lucha y es espiritual, Dios nos ha provisto una armadura y es la armadura de Dios. No es conocimiento, vuelvo a repetir, no es experiencia acumulada, es armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Porque los cristianos también tenemos días malos. También tenemos días donde hay pérdidas, también tenemos días donde hay injusticias, también tenemos días donde se levanta gente a decirnos cosas. Tenemos días malos, claro que sí. Es que no podemos pensar que porque somos cristianos todo sale perfecto. Estábamos cantando una canción hoy aquí que todo lo que viene del enemigo Dios lo transforma para bien. Pero vuelvo al ejemplo de Job que nos compartía Natalia el viernes. ¿Cómo volvió para bien todas las muertes de los hijos de Job, toda la ruina de sus negocios, toda su salud quebrantada de pies a cabeza? ¿Cómo Dios volvió eso en bien? Pues simplemente cuando Job no maldijo a Dios, sino que bendijo a Dios. Y eso en el cielo, estoy seguro que todos los ángeles y los querubines que habían oído a Satanás desafiar a Dios dirían, mira, pringao, todavía no te das cuenta que eres un loser, un perdedor, todavía no te das cuenta que Dios te ha derrotado, que jamás podrás vencer a Dios. Aún un hombre insignificante de la tierra, un humano cualquiera, no ha negado a Dios, lo ha bendecido. Y eso fue un terremoto espiritual. Dios luego bendijo a Job y le devolvió todo lo que había perdido. Le dio más hijos, le dio más negocios, más dinero, pero de entrada tuvo que perder trágicamente toda su vida, todo lo que tenía. Entonces, hay días malos, familia, hay días malos. No te extrañes cuando venga un día malo. Quizá no pecaste, quizá no viene el día malo porque tú traspasaste todas las leyes de Dios. No, quizá estás bien. Quizá tu vida está bien con Dios y Dios no tiene nada que reprocharte. Pero aún así pueden venir días malos.
igual que Satanás se presentó delante de Dios para tratar de acusar a Job. Satanás se va a presentar delante de Dios y quizá un día diga, mira, ¿has visto ahí a Carlos Villanueva? Y mira, está feliz dirigiendo una iglesia y tiene una familia y quizá si le tocas algo, a lo mejor él te maldice. Y puede venir un día malo, sin causa natural, sin causa de mis errores. Puede venir un día así. Y tú tienes que estar preparado. Y que no te extrañe, porque los cristianos también somos un poquito perversos. Y cuando vemos que alguien está viviendo un día malo, enseguida pensamos, algo habrá hecho. ¿En qué pecado andará? Pero no siempre es así. No siempre es así. Nuestra lucha entonces va a ser para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, como leíamos en Corintios. El que piense estar firme, ¿qué tiene que hacer? Bueno, mire que no caiga, que vaya poniéndose la armadura, que vaya practicando el uso de la guerra espiritual, porque a esa guerra estamos llamados todos, no solo los pastores, no solo los intercesores o los profetas, estamos llamados todos, absolutamente todos en el reino de los cielos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No vamos a hacer un estudio de todo lo que significan estos elementos, pero son muy claros, ¿no? La verdad. Carlos Catari nos compartía hace unas semanas de creer la verdad en lugar de darle tanto valor a las sensaciones, los sentidos, las impresiones o quizá las experiencias. Vestidos con la coraza de justicia, la que Jesús ha ganado para nosotros y nos ha regalado, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, siempre dispuestos no solo a predicar el Evangelio, sino a mostrar el Evangelio a través de nuestras vidas. Sobre todo, versículo 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque el enemigo va a estar lanzando acusaciones, lanzando mentiras, poniendo ideas, y a veces son ideas buenas, pero no son la voluntad de Dios. Y si no son la voluntad de Dios, tengo que dejarlo aparcado, quizá para otro momento. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación para estar seguros de nuestra salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y fíjate qué curioso que la palabra de Dios la pinta el apóstol como una espada, y la espada es el elemento de ataque. Todo lo demás que hemos visto hasta ahora es defensivo, la coraza, el yelmo, el escudo, pero es que es la espada con la cual tú le cortas la cabeza al enemigo, con la cual tú hieres al enemigo, desactivas al enemigo. Todo lo demás es defensivo, es para parar golpes, es para que a ti no te hieran. La salvación, la coraza que protege tu corazón, la coraza de justicia, el escudo de la fe. Pero la espada es para que tú contraataques, es para que tú le cierres la boca al enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, ¿cómo le habló Jesús al diablo? Con la palabra. Pero lo curioso es que el diablo también habló con la palabra de Dios. Por eso tú tienes que conocer muy bien la palabra y no dejarte manipular por un mentiroso, sino tener la claridad y la destreza para manejar la palabra y darle a Satanás en la boca. Dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate que habla de la oración en todo tiempo, incluido el verano. Oración en todo tiempo y súplica. Les enseñábamos a los niños a suplicar en una de las células y poníamos el ejemplo del ciervo, como nos describe el salmista, como el ciervo
brama por las corrientes de las aguas, así claman. Y le decíamos a los niños, vamos a clamar a Dios. ¿Qué tienes para clamar a Dios? ¿Qué situación hay en tu vida que es peligrosa, que es urgente, que es fuerte y quieres clamar a Dios? En un grupito de 8 niños varones, 2 dijeron, yo quiero clamar para que mi padre no llegue más veces borracho a casa. 2 niños, en un grupo de 8. No sé lo que dirían en las otras células, pero eso me partió el corazón. Yo dije, pues vamos a clamar a Dios. Eso es una excelente petición para hacerle a Dios. Vamos a clamar, y tú tienes que clamar porque es tu papá. Y esos niños clamaban a Dios, clamaban a Dios. Y así nos dice Pablo, Dios a través de Pablo, que tenemos que orar en todo tiempo y con súplica. Que nuestras oraciones no sean, Señor, bendíceme en este día. Señor, dame tu paz en este día. Señor, ayúdame en este día. Esto es todo como tan egocéntrico. Y se nos olvida que somos parte del reino de los cielos, que somos piedras vivas del edificio de Dios, que no es nuestro edificio. Entonces el problema es saberse los elementos de la armadura, pero no entender nada, no saber para qué son. Si tu oración es de 5 minutos antes de salir de casa o mientras vas en el metro, quiero decirte que esa oración es muy débil, es muy flojita. Eso es como pretender ir a la guerra sin haber probado el arma, sin haber hecho ensayo de tiro en el campo antes de entrar en batalla. Entonces, no importa tu antigüedad, en un solo verano tú puedes destruir tu fe. Salomón caminó bien toda la vida, pero sus últimos días, por asociarse con personas tóxicas, utilizando un lenguaje de hoy, metió la pata y se alejó su corazón de Dios. Caminó bien toda la vida, pero sus últimos días, por escoger compañías inadecuadas, su corazón se enfrió. Sansón tenía promesas de Dios, era llamado por Dios, un juez de Israel, caminó bien, tenía un don sobrenatural, pero por asociarse con las personas equivocadas, perdió su unción y no se dio cuenta ni siquiera cuando la perdió. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos en verano, que pierden lo que tienen de Dios y ni siquiera se dan cuenta. Y llega septiembre y en vez de verlos aquí en la iglesia, los vemos pescando en la playa, los vemos haciendo cualquier otra cosa. ¿Te puede pasar a ti? Sí, te puede pasar a ti. El que esté firme, mire que no caiga. Yo cuando veo, hace poco escuché una noticia de un pastor en Estados Unidos, muy conocido, al cual admiro personalmente, del cual he aprendido muchísimo, y de repente saltó un escándalo de hace 35 años atrás. Un escándalo que él ya había dado a conocer a su propia esposa, a sus propios pastores en aquella época y a las personas implicadas, pero ahora 35 años después el diablo lo revuelve todo y se levanta un escándalo contra ese hombre, una iglesia de 30, 40 mil personas, y ha tenido que dejar el pastorado. Y cuando yo veo eso, a mí me da temor de Dios. Cuando yo veo siervos de Dios que por una u otra razón pecan y caen en algo o algo se levanta contra ellos, yo digo, Señor, ayúdame, yo no quiero meterme en ningún lío, ayúdame, soy torpe. Yo le digo a Dios, yo soy torpe. Señor, yo soy como una oveja no ve en la distancia, una oveja no ve a los lobos, una oveja no ve el precipicio, no ve las zarzas, no ve el hueco ahí que se parte la pierna enseguida porque tienen las patitas muy débiles. Y yo muchas veces digo, Señor, ayúdame. Cuando yo veo un matrimonio después de años que se rompe, yo digo, Señor, ayúdame, yo quiero estar alerta. Cuando veo gente que abandona la fe, que se va de la iglesia, yo digo, Señor, ayúdame. Yo no quiero enfriarme. Yo no quiero que me pase esto. Cuando yo veo esas cosas, la Biblia dice que esas cosas nos tienen que servir de amonestación. No puedo ser tan simple de pensar, no, eso le pasa a otros. Eso pasa en otros países, en otras iglesias.
Eso nunca me va a pasar a mí. No, yo no quiero que me pase, pero si no estoy alerta, me puede pasar. Me puede pasar con mis hijos, me puede pasar con mi matrimonio, me puede pasar con la iglesia. Puede pasarnos, claro que sí. Entonces, la mejor oración que tú puedes utilizar, si oras poco, si no estás acostumbrado a orar, si quieres empezar un entrenamiento de oración, es Mateo capítulo 6. Porque los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo oramos? Porque vemos que tú oras distinto. Y no vamos a repasar hoy lo que se conoce como el Padre Nuestro, pero solo quiero hacerte ver dos cosas que no las he anotado y que las voy a buscar rápidamente. Están en Mateo 6. Biblia, a ver. Mateo 6, a ver. La tecnología. Es que estaba aquí en la búsqueda, vale. Mateo 6, ahí mismo al principio. Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. O sea, el hipócrita es el que ora cuando todos le ven, pero no ora en su casa. Si a ti te pasa eso, pues te dice el Señor, no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas. Corrige eso. Empieza a orar en tu casa y que el resultado de tu oración en la vigilia, en la célula o aquí el domingo sea el fruto de lo que tú has trabajado en el secreto. Entonces va a cobrar todo el sentido, va a tener todo el brillo para Dios. Entonces va a ser una oración eficaz. Pero Dios lo primero que nos dice, no seas hipócrita, no ores solo cuando te ven. Mira, mis oraciones más jugosas han sido las que yo he estado a solas con Dios. A solas con Dios. Yo oro muchas veces con mi esposa, con Natalia, pero mis oraciones más deliciosas son las que yo he hecho cuando he estado solo con Dios. Ni siquiera en la iglesia, en una vigilia o en una reunión o en un tiempo de intercesión, no, cuando he estado a solas con Dios. Y Dios, sabiendo eso, nos dice, no seas hipócrita. También dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la oración de más jugo, la que más vas a exprimir allí del conocimiento de la voluntad de Dios. La que tú hagas en el secreto de tu habitación. Búscate un lugar, un horario y apártate, quita el móvil, consejo por encima de todos los consejos hoy en día, no ores teniendo el móvil en la mano, porque el móvil te va a sacar de la presencia de Dios. El móvil es del diablo. Gigi Ávila decía que la tele era del diablo, ¿verdad? El móvil es del diablo. Versículo 7. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Fíjate que los hipócritas eran los judíos fariseos que solo les gustaba orar cuando eran vistos por todos. Allí en la puerta del templo, allí tocaban la campana cuando ayunaban, etc. Pero ahora habla de los gentiles. No está hablando de creyentes en Dios, sino de personas ajenas a Dios, quizá tienen ídolos, quizá adoran una estatua, quizá adoran otros dioses, y dice, esos gentiles usan repeticiones. Probablemente oraban al Dios de la fertilidad, al Dios de la guerra, al Dios de los negocios, al Dios, y utilizaban frases que repetían una y otra vez. Eso es algo que heredó el catolicismo. Y es una tragedia porque dice que son vanas repeticiones. Dice, no hagáis así. No se trata de
palabrería, no se trata de repetir muchas veces, no se trata de que Dios es sordo y se lo tengo que decir 10 veces como vosotros a vuestros hijos. Que hasta que no se lo decís 10 veces y con un grito no obedecen. A la primera tendrían que obedecer. Y a veces yo os oigo a vosotros 3, 4 veces y ni le dais con la vara a vuestros hijos y encima os pensáis que qué bien que mi hijo obedeció a la cuarta. Dios no necesita vanas repeticiones nuestras. ¿Sabes por qué? Dice, porque nuestro Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Por eso nuestra oración modelo puede ser como la del Padre Nuestro. Porque en la oración del Padre Nuestro tú encuentras un esquema de oración que puedes desarrollar. Primero te diriges al Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y piensas en el nombre de Dios. Podríamos hacer una prédica de esto y le hablas de tus enemigos y le hablas de perdonar a los que te han ofendido, le hablas de la provisión, pero al final uno se da cuenta que esa oración está totalmente conectada con la voluntad de Dios, con los planes de Dios, no solo con mi bienestar. No estoy pensando en que Dios me bendiga y me prospere para que yo esté cómodo y a gusto, sino que mi vida tiene que ser el reflejo del Señor que gobierna y rige mi casa, que es Dios. Y cuando eso sucede, la gente lo ve y la gente dará gloria a Dios. Y lo que tú has orado en el secreto, en el público, en tu empresa, en tu familia, en tu entorno de amigos, la gente lo va a ver en modo de recompensa, se va a ver el fruto en tu vida, pero lo habrás trabajado en el secreto. Por eso hay gente que sus oraciones no tienen apenas ningún resultado. ¿Por qué? Pues porque son oraciones que no están hechas en el secreto. Nos pasa como con los hipócritas, que queremos ser vistos cuando estamos orando. Amén. Entonces, la oración del verano, ¿cómo puede ser? Yo te aconsejo que empieces usando el Padre Nuestro como un modelo de oración. No que lo repitas de memoria, sino que, por ejemplo, el lunes cojas la primera frase: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y tú con esa frase ores. Ores a tu Padre que está en los cielos. Y si está en los cielos, empieza a pensar en todas las implicaciones. Si está en los cielos, quiere decir que Él es el que manda, Él es el dueño, Él es el Señor, Él lo ve todo. No le puedes burlar, no le puedes engañar, no puedes esconder nada. Él lo ve todo, Él es la cámara, Él es el dron que lo ve todo, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Bueno, santifica el nombre de Dios. Recuerda nombres que Dios tiene en la Biblia: Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, Jehová Shammah, Jehová Rafa. Tantos nombres que, bueno, luego el martes coges el segundo versículo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Y conforme a esas declaraciones, ya los músicos deberían estar aquí, conforme a esas declaraciones empiezas a orar, a desarrollar, a desgranar, a meditar allí. El miércoles coges el siguiente versículo y perdonas a todos tus enemigos, a la suegra, al suegro, al otro, al presidente, a todos. El jueves y así, pero no ores 5 minutos. Si tú pretendes estar firme, no ores 5 minutos. Ora hasta que se haya completado espiritualmente lo que tiene que ser hecho, hasta que tu copa esté rebosando. Si necesitas media hora, pon el despertador media hora antes. Si necesitas 45, ponlo, pero no ores 5 minutos, por favor, porque entonces cuando venga el día malo, difícilmente vas a resistir y a estar firme. Vamos a orar. Señor,